Conagua dictaminará si la helada típica suscitada el pasado lunes 23 de abril es un fenómeno atípico o no. Esta respuesta la daré a conocer en aproximadamente 20 días, pues a una semana de que se registrara la helada típica en los campos de la región y de acuerdo a los recorridos de verificación emitidos por la Delegación de Desarrollo Rural en Texmelucan, se determinó que en el municipio de San Felipe Teotlelcingo fueron devastadas 270 hectáreas de hortalizas y árboles frutales, mientras que en San Salvador el Verde fueron 300 las que se registraron como pérdida total. Así lo señaló en entrevista la titular de la delegación, Flor Mireya Márquez Heras, quien dijo que en el municipio de San Martín Texmelucan aún se siguen cuantificando los daños de este fenómeno climatológico, puesto que solo se tiene el reporte de 3 juntas auxiliares y en esta semana se recorrerá el municipio de Santa Rita Tlahuapan para dictaminar su afectación. La delegada regional de la CDR en Texmelucan destacó que para comprobar que efectivamente fueron afectadas por la contingencia climatológica, se mandará el reporte a Conagua y ellos determinarán si es atípico o no, y si se califica, se procederá a elaborar un padrón de los productores afectados, pero si no, hasta ahí concluye el proceso, informó para Puntual Dele Reyes.